Hola, profe. Hola, profe. Buen día. Buenas. Bueno, a ver, vamos a empezar con preguntas. ¿Qué preguntas traen de lo que leyeron? Yo tengo una consulta, si es más que nada del práctico igual, que tiene que ver con la teoría igual, que si alguna operación entre determinantes está indefinida o no se puede hacer. Operaciones elementales se pueden hacer todas. Eh, no, entre determinantes, porque en los prácticos hay un par de puntos que tenés que sumar o multiplicar, hacer distintas cosas con determinantes, pero supuestamente ya están sacados, no es que tenés que hacerlo con la matriz. Bueno, determinante de A más B no es igual a determinante de A más determinante de B. Por ejemplo, eso es algo que no tendrías que hacer si no tenés información del determinante de A más B, por ejemplo. ¿A eso te referís? Claro. Ok. Si un número multiplica la matriz, vos sabés que sale ese número elevado al orden de la matriz. Si el número multiplica solo un renglón, sale solamente ese numerito. Y así recorres todas las propiedades de determinantes. El determinante de la inversa es el inverso del determinante. El determinante de A es igual al determinante de A traspuesta. Haces uso de las propiedades. Están enunciadas como propiedades de determinante. Por esa razón no entiendo a qué te referís con indefinidas. No, es que esas propiedades, sí, me las acuerdo y hay que aplicarlas en otros ejercicios, pero hay un inciso en particular que con el determinante ya obtenido, no con la matriz, tenés que ir haciendo operaciones con los determinantes únicamente. Estoy arreglando la cámara mientras oigo. Bueno, esperen que se me subió una tecla. Entonces, lo dejamos para la práctica porque en realidad me parece que no, que los elementos para resolverlos están en el teórico, ¿sí? Si no me decís, o sea, por lo que me estás diciendo, creo que lo que podría estar faltando es que relaciones la información que tenés con el ejercicio que tenés que resolver, porque me decís que tenés presentes las propiedades, ¿sí? Y de la lectura que Dale, tenían ok, para hoy, profe. y de la lectura que tenían para hoy, preguntas. Ahí en el chat un compañero puso que no entendía cómo se expresaba la solución en forma de símbolos de sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, página 73 al principio de la página. Bueno, ahí vamos. Página 73.
Profe, eso se expresan como conjunto solución y en orden, o sea, en orden de las incógnitas, ¿o no? En realidad, el orden de las incógnitas es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ese orden es el que vamos a tener después en el conjunto solución. No vamos a decir de qué incógnita estamos hablando, sino que vamos a hablar de el numerito o expresión algebraica para la primer componente que va a hacer referencia a la primera variable. El numerito o expresión algebraica que va en la segunda componente va a hacer referencia a la segunda variable. Y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de componentes que van a tener las cuaternas, las ternas, las duplas en el conjunto solución va a depender de cuántas variables tengamos en el sistema, ¿sí? Esa es una cuestión en donde ya, por ejemplo, si tenemos 3 variables, en el conjunto solución vamos a tener ternas. Puede ser una terna con 3 numeritos, porque obtuvimos un sistema compatible determinado, o podemos obtener otros resultados. Creo que lo que está preguntando el compañero es referido a un sistema compatible indeterminado, y lo vamos a ver en detalle, porque a veces se complejiza tener que escribir su conjunto solución. A ver. Entonces, con ustedes nos quedamos, me dicen, en la página 71. Ah, qué bueno lo de la página 71. Bueno, yo pensé que 73. era 73. Ah, 73. Bien, estamos justo en el límite. A ver. En la página 73 tenemos... Bien, ahí vamos. Ahora les comparto. ¿Que te vas a subir otra vez? Ahora les comparto, estamos en esto. Bien. Entonces. Para arriba del teclado. Profe, ¿qué página es esa? La pregunta es en la página 73. Miren, es justamente lo que teníamos que ver hoy. Es con un ejemplo de lo que lo que habíamos visto para la clase anterior. Pero vean, ¿qué hago cuando tengo una ecuación, ¿sí? Solita, pero tiene más de una variable? Lo que ocurre es que no podemos despejar, ¿sí? O sea, no podemos obtener un numerito constante como respuesta para ese ejercicio. ¿Por qué? Porque si despejamos X, nos queda en función de Y, si despejamos Y, nos queda en función de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos que escribir el conjunto solución de X más Y igual a 0? Supongamos que hicimos operaciones elementales y nos quedamos con un solo renglón. ¿Sí? Con los coeficientes de ese renglón, reescribimos X más Y igual a 0. Y despejamos a X en función de Y. Y decimos que X es igual a menos Y.
o que y es igual a menos x. Una de 12, las dos no. Si digo y es igual a menos x, entonces lo que hago es escribir todo en función de x. X es x. E y, en vez de escribir y, la escribo como menos x. ¿Qué ocurre? Vamos a tener ahí infinitas soluciones, porque por ser una ecuación lineal, ese x recorre todos los reales. Entonces, lo que hacemos es de esta manera encontrar el conjunto solución de un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué? Porque cada vez que le doy un valor a x, de los infinitos que puede tomar, lo que ocurre es que se forma una dupla que soluciona. Cuando x es igual a 1, se forma una dupla que soluciona, la 1 menos 1. Cuando x es igual a 2, se forma otra dupla que soluciona, 2 menos 2. Cuando x es igual a 1/2, se forma otra dupla, 1/2 menos 1/2. Cuando x es igual a raíz de 7, se forma otra dupla, raíz de 7 menos raíz de 7. Todas estas duplas que yo les estoy diciendo se llaman soluciones particulares. Entonces, cuando nosotras y nosotros decimos el conjunto solución, tenemos infinitas soluciones. Y brindamos una o dos de manera que se vea alguna en particular de las infinitas que hay en el conjunto. Siguiendo, ¿sí? Tenemos otra ecuación. 2/3 x más 4/3 y igual a 10. Multiplicando por 15 de los dos lados, generamos la ecuación equivalente 10x más 12y igual a 150. ¿Sí? Entonces, despejando de esa ecuación, por ejemplo, podemos despejar y 150 menos 10x, todo entre 12, hace que podamos escribir a y como 25 medios menos 5 sextos x. De esta manera, lo que hacemos, por tener dos variables, tenemos solamente las variables x e y, es generar una dupla en el conjunto solución. En esa dupla, x se llama variable libre. ¿Por qué? Porque escribo en función de x. No determino a x, determino a y en función de x. Entonces, con una sola variable libre x, lo que hago es escribir la dupla. X, 25 medios menos 5 sextos x. ¿Qué decimos además? Que ese x recorre los reales. ¿Puede ser que haya alguna otra variable libre? Y sí, por ejemplo, cuando tenemos tres variables, en el sistema podemos tener una libre o podemos tener dos libres. ¿Sí? Entonces hay que ir viendo en cada sistema. Por ejemplo, tenemos una situación, ¿sí?, que habla de una empresa del sector de la minería. Estaba leyendo un informe el otro día que la minería es uno de los trabajos más riesgosos que pueden haber. Dice que produce 3 tipos de lingotes, A, B y C, que venden a 3, 4 y 5 pesos por unidad respectivamente. Obviamente esta vez la situación no tiene valores reales, ¿no? Si la empresa quiere lanzar al mercado un nuevo pack de lingotes variados, que contenga 10 unidades y cueste 45 pesos, ¿cuántos lingotes de cada clase debe colocar en la caja? A ver, en esa caja, que va a tener 10 lingotes, por ejemplo, podrían haber 10 lingotes del estilo A y ningún lingote del estilo B ni del estilo C. O 5 lingotes de A y 5 lingotes de B y ninguno de C. O 3 lingotes de A, 3 lingotes de B y 4 de C.
por ejemplo, una cosa así. Entonces, lo que vamos a ver es que esas cantidades las vamos a tener que encontrar nosotras y nosotros. Como nos pregunta cuántos lingotes de cada clase debe colocar en la caja, lo que hacemos es entonces definir las variables, que siempre es lo primero que tenemos que hacer, según las cantidades. Por esa razón defino a X como cantidad de lingotes de clase A, y como cantidad de lingotes de clase B, Z como cantidad de lingotes de clase C. Una vez definida cada una de estas variables, tenemos que formar la ecuación. Una de las ecuaciones la formulé fundamentándome en que X más Y más Z, es decir, la cantidad de lingotes clase A más la cantidad de lingotes clase B más la cantidad de lingotes clase C, tienen que ser 10. Y después, la otra está referida al costo que va a tener esa caja de 10 lingotes. ¿De qué manera? Sale 3 cada lingote clase A por la cantidad de lingotes clase A, más 4, el valor de cada lingote clase B por la cantidad de lingotes clase B, más 5 por, que es el precio de cada lingote clase C, por la cantidad de lingotes clase C, y toda esa cantidad tiene que sumar los 45 que queremos que tenga de precio la caja con 10 lingotes. En esta situación nos quedaron solamente 2 ecuaciones, y hay 3 variables. Cuando nos ocurre esto de que tenemos menos ecuaciones que variables, no hay manera de que ese sistema sea compatible determinado. ¿Sí? Entonces, con esta información, lo que vamos a hacer ahora es resolver. Lo vamos a resolver con Gauss o con Gauss-Jordan. Ahí yo empiezo a escribir. Ahí empiezo a escribir. A ver. Lapicito. Basta. Entonces, miren. La matriz que vamos a formar ampliada en este ejercicio es 1, 1, 1, 10. 3, 4, 5, 45. ¿Alguna duda hasta ahí de lo que hice? ¿Por qué es uno, profe? Porque es la matriz ampliada que se arma con los coeficientes del sistema. No es porque la X siempre está acompañada de, aunque no haya nada, hay un 1. Sí. En la X y en la Y. Gracias. El coeficiente de X es 1, lo que pasa que 1 es neutro de la multiplicación, entonces no lo escribimos. Pero en la matriz ampliada tenemos que escribir los coeficientes, entonces para poder escribir los coeficientes tenemos que escribir como coeficiente de X, de Y y de Z en la primera ecuación al numerito 1. Ahora, con esto vamos a empezar a hacer operaciones elementales. Tenemos un 1 como pivote en el primer renglón. Entonces, no tenemos que generar el 1 como pivote, pero tenemos que hacer ceros por debajo. ¿Les parece que transcribamos el primer renglón y que hagamos 0 el 3, multiplicando por menos 3 al primer renglón y sumándoselo al segundo renglón? Sí. Va. 1, 1, 1, 10. Ahora, cuando multiplicamos
por menos 3, al primer renglón nos queda menos 3, menos 3, menos 3, menos 30, ¿de acuerdo? Profe, perdón, ¿qué hizo ahí? Multipliqué por menos 3 al renglón 1, se lo voy a sumar al renglón 2, y esto es lo que va a ser el nuevo renglón 2. Esa es la operación elemental. Genial, gracias. De nada. Ahí volvemos a este. A ver. Ahí. Entonces, ahora, ese renglón, menos 3 por el renglón 1, se lo vamos a sumar al renglón 2. 3, 4, 5, Profe, yo tengo una duda. diga. Acá como no es cuadrada y no podemos hacer la escalonada reducida, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Generar ceros a dónde? Que no sea cuadrada te impide hacerla triangular, pero no te impide hacerla escalonada ni escalonada reducida. ¿Por qué? Porque a vos no te pide, para generar una matriz escalonada o escalonada reducida, que sea cuadrada. Cuando definimos matrices especiales, necesitas que sea cuadrada para hablar de identidad, de diagonal, de matriz escalar, de matriz Claro, claro, lo confundí escalar, con la identidad. Sí, sí, sí. de matriz simétrica. Pero no necesitamos, para hacer una matriz escalonada o escalonada reducida, que sea cuadrada. Muy bueno, ¿eh? Lo mismo que puede ser escalonada o escalonada reducida sin tener el dibujo de la identidad. Porque los pivotes no tienen por qué quedar sobre la diagonal. Pueden quedar más arriba, pueden quedar más abajo. No, más abajo es difícil que queden, pero más arriba de la diagonal pueden quedar. Bueno, a ver, veamos entonces. Ahora sumamos. Menos 3 más 3, 0. Menos 3 más 4, 1. Menos 3 más 5, 2. Menos 30 más 45, 15. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Saben qué? Esperen que voy a generar, voy a intentar mover todo esto. ¿Por qué? Eso era operación elemental, no es la nueva matriz. Miren. El primer renglón es el renglón 1. Este cuarto renglón es cuando multiplico por menos 3 al renglón 1. El segundo renglón es el renglón 2. Y el tercer renglón es el nuevo renglón 2. Entonces, el tercer renglón es el que va a estar en el lugar del segundo renglón en la matriz semejante. Hicimos todo bien detallado. Entonces, ahora sí vamos a escribir la matriz semejante. Primer renglón no cambia. Segundo renglón cambia 0, 1, 2 y 15. Entonces, ahora sí esta es la matriz semejante. Por lo que podemos ver, esa matriz ya está escalonada. ¿Por qué?
tenemos un 1 como pivote, no tenemos columna ni renglón de ceros que vayan al final de la matriz. Un 1 como pivote, ceros por debajo, y abajo a la derecha el siguiente pivote. Entonces, esta ya está escalonada. Con esta ya podríamos hacer Gauss. Entonces, tendríamos que reescribir el equivalente. Pero cuando son compatibles, es más conveniente hacer Gauss-Jordan. Entonces, con este pivote lo que vamos a hacer es un 0 para arriba. Es decir que vamos a multiplicar por menos 1 al renglón 2, se lo vamos a sumar ¿a quién se lo podemos sumar? ¿Al renglón 1? Al renglón 1, muy bien. Se lo sumamos al renglón 1, y así vamos a generar el nuevo renglón 1 o el nuevo renglón 2. Renglón 1. El nuevo renglón 1. Muy bien. Entonces, vamos a escribir por acá. Ahora, vamos a empezar escribiendo el segundo renglón. 0, 1, 2, 15. Y ahora vamos a generar el primer renglón. 0 más 1, 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 15 más 10, menos 5. Esta matriz está escalonada reducida. Es decir que es semejante a esta. ¿Sí? Con esta matriz podemos reescribir un sistema equivalente. El sistema equivalente a este sistema va a tener por coeficientes los de esta matriz semejante a esta. Entonces, el sistema equivalente va a ser x menos z igual a menos 5, y más 2z igual a 15. ¿Preguntas de lo que voy haciendo? Profe, esa matriz nueva que generó, ¿es escalonada? Esta es escalonada y esta es escalonada reducida. ¿Por qué? Porque no nos requiere ninguna particularidad para los elementos que están después del pivote. Entonces, seguramente te resulta raro por todos esos números que no son ni ceros ni unos. Pero por no tener más renglones, no podemos generar más pivotes. Entonces, tampoco podemos hacer más ceros, porque los ceros vienen después de los pivotes. Entonces, para las dimensiones que tiene esa matriz, logramos el máximo de pivotes, que son 2, y además tenemos ceros por debajo de los pivotes en esta. Por esa razón, esta es una matriz escalonada. Y en esta otra, logramos además, a donde hay pivotes, 0 para arriba. Pero son 2 renglones, entonces, si hay un pivote no vamos a generar más que un 0, ya sea para abajo o para arriba. Por esa razón, esta es escalonada reducida.
¿Vieron qué antiintuitivo que es esto? Sí. Es como que la asociación más fuerte con el concepto de escalonada y escalonada reducida es la identidad. O que tenga unos en la diagonal y se genere una triangular, pero sin ser identidad, sin ser triangular, sin ser cuadrada, se puede escalonar. Está muy bien que pregunten estas cosas. Muy, muy bien. Bueno, entonces, ahora, Profe, sí, ¿podría explicar de dónde salieron esos números que están en la última matriz de la primera, del primer renglón? bien. Enunciamos esa propiedad en la que multiplicamos por -1 al segundo renglón. Ese múltiplo se lo sumamos al renglón 1. Entonces así cambiamos el renglón 1. ¿Qué ocurre? Cuando multiplicamos por -1 este renglón, el renglón que se genera es 0, -1, -2 y -15. Y cuando se lo sumamos a esto, 0 más -1, 1. -1 más 1, 0. -2 más 1, -1. -15 más 10, -5. Y así se forma este nuevo renglón. ¿Respondí? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, entonces, con esta forma escalonada reducida para una matriz semejante, reescribimos el sistema. Vean que en la primera ecuación hay x y z. En la segunda hay y y z. Entonces, de esta manera, lo que se forma es una ecuación en la que a x la puedo escribir en función de z y a y la puedo escribir en función de z. Es decir, que en este sistema la libre va a ser z. Miren de qué manera. Les digo que no entiendo nada cómo está este Michi hoy, porque es el que menos UPA pide usualmente. X igual a -5 más z. El otro es y igual a 15 menos 2z. No mordas eso. Entonces, si x es igual a -5 más z, z es libre y x depende de z. Entonces, cuando vamos al conjunto solución, no va a hacer falta escribir x, la vamos a escribir en función de z. Entonces, vamos al conjunto solución. Entre llaves, va a tener infinitas ternas, solo que vamos a escribir una en la que z va a recorrer todos los reales. Entonces, abrimos paréntesis porque ahora vamos a hablar de la terna. X es igual a -5 más z. Coma, vamos a la segunda componente. Y es igual a 15 menos 2z. Miren que está jugando con la cámara. Y es igual a 15, Profe, ¿sí?
Ahí elegimos Z porque era la única que podíamos despejar de las dos ecuaciones, ¿o no? Sí, digamos como que si elegimos Z está todo ya despejado, pero si elegimos Y vamos a tener que despejar a Z en función de y vamos a tener que reemplazar Z para que aparezca Y con X y despejar X en función de Y. Claro, claro, Podría sería usar. mucho más complicado. Sí, se complican las cosas, exactamente. Sí, muchos se complican. Cuando hacemos la forma escalonada reducida, reescribimos el sistema equivalente y queda ahí inmediata la solución. Muchas veces, cuando uno resuelve de otra manera, cuesta identificar cuántas variables libres quedan, si me olvidé de sustituir en alguna ecuación, si me pasé de largo, si sustituí 2 veces en una. Bueno, todos esos errores que son muy frecuentes, aunque ustedes no lo crean, ocurren mucho cuando resuelven, se minimizan cuando se busca la forma escalonada reducida, porque la tarea queda prácticamente lista. Entonces, bien, Profe, disculpe. sí, Entonces, para que una matriz sea escalonada, tiene que tener un 1 pivote, ceros por abajo. Abajo a la derecha tiene que, tiene que tener otro 1. Y por debajo de ese 1, ceros también. sí, Está esa es bien. escalonada. Si tuvieras un tercer renglón, abajo a la derecha del pivote del segundo renglón tendrías que encontrar el tercer pivote. Si tuviera un cuarto renglón, abajo a la derecha del pivote del tercer renglón tendrías que encontrar el cuarto pivote. Y así sucesivamente. Serían pivotes en la diagonal principal, ¿no? Pueden no quedar en la diagonal principal. Porque suponte, la definición te dice abajo a la derecha. Para que queden en la diagonal principal, a la derecha te tenés que mover una sola unidad. Pero hay veces que te moves 2, que te moves 3, entonces se genera un pivote, está abajo a la derecha, como dice la definición, pero no está abajo a la derecha una sola unidad. Entonces no queda en la diagonal, sin embargo estás escalonando. Perfecto. Gracias, profe. Bien, todas estas preguntas que les vayan surgiendo, formúlenlas. Buenísimo, me encanta. Bien, bueno, entonces, estábamos escribiendo el conjunto solución. Lo que sabemos es que ese conjunto solución va a tener ternas porque tenemos 3 variables en el sistema. Tenemos x, y, z. Lo que vimos es que para escribir ese conjunto solución, a x la pudimos despejar en función de z. Entonces, la escribimos como menos 5 más z. No escribimos x porque x depende de z. Coma, porque ahí termina la primera componente. Ahora vamos a escribir la segunda componente. La segunda componente usualmente la relacionamos con y. Y ya vimos que en todas estas cuestiones importa el orden. Y también está en función de z. Podría no estar en función de z, podría ser, por ejemplo, una constante. Pero en nuestro ejercicio, y también depende de z. ¿Con qué forma? 15 menos 2z. Entonces, y 15 menos 2z, coma. Ahí escribimos la segunda componente. Z no depende ni de x ni de y. Entonces a z la escribimos como z. Tercera componente. Cerramos paréntesis. Lo que nos falta decir es que z recorre todos los reales. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que hemos escrito es nuestro primer conjunto solución de un sistema compatible indeterminado. Es nuestro primer conjunto solución con infinitas soluciones. ¿Sí? No está detallado por extensión, que se dice, no están todas detalladas las soluciones. Pero lo que nosotros sabemos es que
que si hay una solución, se genera dándole un valor real a z. Profe, dicen si puede repetir porque a una chica se le cortó la explicación de la segunda parte. Sí, a ver, entonces, primero tenemos que saber si en nuestro conjunto solución van a haber duplas, van a haber ternas o van a haber cuaternas, ¿sí? ¿Por qué? Esto lo va a definir la cantidad de variables que tengamos en el sistema. Bien, en este sistema que estamos resolviendo tenemos 3 variables, x, y y z. Y se ordenan usualmente de esa manera. Primero x, segunda y, tercera z. La cuestión es que logramos que z sea libre y pudimos escribir a x y a y en función de z. Entonces, para poder escribir las ternas que solucionan, lo que hacemos es, en lugar de x, escribir menos 5 más z. Y esa es la primera componente. Coma, porque cada componente está separada por coma de la otra. La segunda componente es y, pero y logramos escribirla como 15 menos 2z. Entonces, ahí logramos la segunda componente. Y la tercera componente, que es la misma z, no se escribe en función de otra. Z es la libre, se escribe como z. Cerramos paréntesis, porque ahí termina la terna, y lo que tenemos después es que decir qué recorre z. Por ejemplo, en nuestros sistemas, lo más frecuente es que z sea real, z en R. Con el conjunto solución así, y dando una o dos soluciones particulares, terminamos de resolver el sistema. Digamos como que terminamos con lo que es referido a sistemas de ecuaciones lineales matemáticamente. Pero en nuestra situación estamos hablando de lingotes, entonces no podemos tener menos un lingote. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que... O lingotes decimales, ¿no? Tampoco podemos tener lingotes decimales. Muy bien. Entonces, matemáticamente, además, daríamos una solución particular. Por ejemplo, cuando z es igual a 0, menos 5, 15 y 0. Nosotros vemos menos 5 más 15 más 0 suman 10, pero no podemos tener menos 5 lingotes clase A. Marcos decía, por ejemplo, decimales. Supongamos que z es 0,1. Entonces ahí se nos genera una solución particular 2. Menos 5 más 0,1 menos 4,9. 0,1 por menos 2, menos 0,2. 15 menos 0,2, 14,8. Y z que es 0,1. Matemáticamente, si en menos 4,9 le sumamos 14,8, le sumamos 0,1, suman 10. Y si además hacemos la otra cuenta que nos dice la segunda ecuación, también la verifica, pero no podemos tener menos 4,9 lingotes. A veces hay situaciones en las que hay que hacer aproximaciones porque las únicas respuestas posibles son con decimales. Entonces se hacen interpretaciones y se dice, bueno, entonces lo que hacemos es comprar 5 menos. Supónganse que estamos en otra situación. Pero en esta situación podemos hacer el análisis en el que vamos a poder estudiar, por ejemplo, z puede recorrer de 0 a 10. Entonces ahí se nos acota. ¿Por qué? Porque puedo no tener ningún lingote clase C, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 y como máximo 10.
Pero esas cotas las tienen todas las variables. ¿Por qué? Porque los lingotes clase A también pueden ser entre 0 y 10, y los lingotes clase B también pueden ser entre 0 y 10. Entonces, se empieza a hacer el análisis. Cuando z es igual a 0, ya vimos que no es una solución posible para los lingotes. Cuando z es igual a 1, obtenemos esa solución, tampoco es posible tener menos 4 lingotes clase A. Cuando z es igual a 1/2, pasa lo que planteaba Marcos, de que no puede ser 0.5, no puede ser decimal. Entonces, empezamos a hacer un estudio posterior a lo que es resolver y analizar un sistema, porque lo requiere la situación. Entonces, supongamos que decimos, por ejemplo, que 15 menos 2z y z menos 5, que son las formas que tienen x e y, tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, de esa manera, se nos acota z entre 5 y 15 medios. 15 medios es 7.5. Entonces, ahí de nuevo, ¿quién puede ser z? 5, 6 o 7. Hay 3 posibilidades nada más. Cuando z es igual a 5, se forma esa terna. 0 lingotes clase A, 5 lingotes clase B, 5 lingotes clase C. Cuando z es igual a 6, se nos forma esa terna. 1 lingote clase A, 3 lingotes clase B, 6 lingotes clase C. Y cuando z es igual a 7, se nos forma la terna. 2 lingotes clase A, 1 lingote clase B y 7 lingotes clase C. Entonces, aunque el sistema que formulamos para resolver la situación es un sistema compatible indeterminado, nuestra situación solo tiene 3 combinaciones posibles. ¿Preguntas? Profe, o Yo sea, tengo una pregunta. pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos para dejar expresado en la solución que no se toma los valores intermedios? O sea, que tienen que ser solamente los enteros. Esperen que está de nuevo jugando con la cámara. Se bajó de donde lo había dejado. Ya te respondo, muy importante la pregunta. Ay, Dios. Peor que tener chicos esto. Ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo es esta cuestión? Vos venís haciendo un análisis posterior a la situación, porque en realidad, muy probablemente vos como ingeniero tengas que resolver sistemas con alguna finalidad, ¿sí? No resolver sistemas por resolver sistemas como haría una persona que hace matemática. Entonces, vos tenés valores entre 0 y 1, tenés valores entre 1 y 2, pero una de las maneras que podés decir es que de los valores entre 5 y 7.5, por ejemplo, que nos surgen de las inecuaciones, solamente vas a considerar los valores naturales. O los valores enteros si tuvieras que incluir al 0. Entonces, por ejemplo, diríamos, le agregaríamos a esto con z natural, por ejemplo, porque ahí no tengo que incluir al 0. Ah, está bien. Muchas gracias. De nada. ¿Había otra pregunta más? Sí, profe, yo básicamente era que
Para obtener el conjunto de solución, entonces lo único que hay que hacer es despejar las ecuaciones que nos quedan. O sea, en este caso, en este tipo de ejercicios. Sí. También podés hacer sustitución hacia arriba, ¿eh? Podés resolver con Gauss y hacer sustitución hacia arriba. La cuestión es que en la sustitución hacia arriba van del último renglón al inmediato anterior. Y con los dos resultados al inmediato anterior. Nunca se salteen ningún renglón haciendo la sustitución hacia arriba. ¿Sí? Y tendrían que obtener más o menos lo mismo. Perdón. Bueno, Una pregunta. sí, diga. Ahí decía en el conjunto de solución, si puedes subir un poquito. Ahí dice, Z pertenece a los reales. Y como dijo recién lo de los naturales, podríamos poner ahí la N de naturales en vez de reales, o lo especificamos aparte. Bien. ¿Qué tenemos que diferenciar? Nosotros, en ese conjunto solución, dijimos que Z es real. Ahí estamos resolviendo el sistema que confeccionamos. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que estamos haciendo es ir del mundo real al mundo matemático, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nos encontramos con una situación de lingotes y lo relacionamos con un sistema de ecuaciones lineales. En el mundo matemático, ese sistema de ecuaciones lineales tiene ese conjunto solución y se escribe así. Pero una vez que la matemática nos brinda una respuesta, tenemos que hacer otro paso más, que es el de vuelta al mundo real. Entonces, cuando resolvamos un sistema compatible indeterminado, vamos a escribir así el conjunto solución. Si ese sistema lo estoy resolviendo en una situación, como la de los lingotes, entonces ahí digo, bueno, y para poder tener sentido todo esto que resolví, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar esto. Bien, pero para que pase esto, Z tiene que ser natural. Entonces, te quedás con Z natural porque ya estás volviendo del mundo matemático al mundo real. Bien, pero esto se especifica aparte, ahí como al ladito. Sí, sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Que muchas veces pasa. A veces aprendemos tanta matemática que en parte perdemos el sentido común. Y eso es lo que no nos tiene que pasar. Entonces, hay adecuaciones en esta reinterpretación de la respuesta matemática al mundo real, en donde tiene que haber sentido común, información propia. A ver, por ejemplo, ustedes son de química, y en este PDF viene una situación que ustedes van a tener que resolver más de una vez. Miren, miren, ustedes que son de química.
Este ejemplo está tomado textual del COSAC, pero yo ya he hecho otras, porque me he puesto a investigar, he puesto a buscar, y resulta con todas las reacciones, ¿sí? Entonces, dice, se hace combustión de amoníaco en oxígeno, ¿sí? Y dice que esa combustión produce nitrógeno y agua, ¿bien? Entonces, nosotros usualmente nos encontramos con esto, sin W, sin X, sin Y y sin Z, ¿sí? Pero lo que nos enseña el COSAC es que agregando W, X, Y y Z, hablamos de la cantidad de moléculas que vamos a tener de amoníaco, de oxígeno, de nitrógeno y de agua, en el producto y en el reactante, ¿sí? Bien, entonces, cantidad de moléculas, nos va a pasar como con lingotes, no vamos a poder tener menos una molécula de amoníaco, no existe, ¿sí? No vamos a poder tener media molécula de amoníaco. Entonces, en algo bien concreto, a ustedes ya, yo les enseño a resolver un sistema, el sistema que vamos a formar es un sistema homogéneo, ¿sí? ¿Qué características tiene un sistema homogéneo? El sistema homogéneo tiene término independiente de ceros. Entonces, no hay numeritos constantes, las constantes son cero. Cuando tenemos que multiplicar a 0 por un número y sumárselo a otro 0, siempre nos van quedando ceros en los términos independientes. Entonces, podemos trabajar directamente con la matriz de coeficientes. Bien, estas son todas consideraciones de lo que es un sistema homogéneo. Porque recién empezamos con sistemas, tenemos muchas cosas por aprender. Lo que ocurre es que ahora nos vamos a situar por cada elemento, ¿sí? Entonces, en función de esto que tenemos escrito de esta manera, nos situamos, por ejemplo, en el elemento nitrógeno. Y sabemos que ahí aparece un átomo de nitrógeno en el reactante, y en el producto aparecen 2 átomos de nitrógeno. Entonces, se va a generar una ecuación porque los átomos antes y después de la reacción son los mismos, ¿sí? Entonces, W por N, que es la cantidad de nitrógeno según la cantidad de moléculas de amoníaco, va a ser igual a 2 por I. Y generamos una ecuación, y esa ecuación se genera por cada elemento. Entonces, de nuevo, estamos en una situación, y a partir de la situación estamos generando un sistema. Estamos yendo del mundo real al mundo matemático. Entonces, W... Profe, Ah, ¿cómo se definía el sistema homogéneo? Porque justo se me trabó cuando lo dijo. un sistema de ecuaciones lineales homogéneo tiene todos sus términos independientes iguales a 0. Bien. Gracias, profe. De nada. Ahora me tienen que ayudar. Tenemos que generar la ecuación con el elemento hidrógeno. ¿Cómo puede ser? Tenemos 3 átomos de hidrógeno en la molécula de amoníaco. Puede ser W por 3 Sí. igual a Z por 2. Muy bien. Ahora tenemos que generar para el elemento oxígeno. X. 3x igual a Z1. Z. A Z, sí. Y nada más, ¿no? Bueno, ahora, tenemos información de la matemática. Siempre que formemos estos sistemas, van a ser homogéneos. Lo que vamos a hacer ahora es dejarlo en condiciones de poder armar una matriz ampliada. Entonces, vamos a dejar todas las variables de un lado. W menos 2i igual a 0. 3W menos 2Z igual a 0. Y 3X menos Z igual a 0.
Ustedes ya saben que cuando tenemos esta información, formamos una matriz ampliada. W está multiplicada por 1. X no está. Y está multiplicada por menos 2. Z no está. Y el término independiente es 0. Podemos no escribirlo el término independiente. W está multiplicada por 3. X no está. Y no está. Z está multiplicada por menos 2. Y el término independiente es 0. W no está. X está multiplicada por 3. Y está multiplicada por 0. Z está multiplicada por menos 1. Y 0 es el término independiente. Armamos la matriz ampliada. Ahora. Generamos la semejante. Ya estamos en el mundo matemático. Tenemos un 1 como pivote, tenemos que hacer la forma escalonada, reducida preferentemente, y tenemos algo más para aprender de este mundo matemático. Cuando nos encontramos con un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, siempre hay compatibilidad. Es decir, que nunca vamos a obtener un sistema homogéneo incompatible. ¿Sí? Ahí vamos teniendo más información, es decir que esto siempre tiene solución. Bien, tenemos ese 0 que ya está hecho, ahora tenemos que hacer 0 este 3. Multiplicamos por menos 3 al renglón 1, y se lo sumamos al renglón 2. Uno, 0, menos 2, 0, 0. 1 por menos 3, más 3, 0. 0 por menos 3, 0, más 0, 0. Menos 2 por menos 3, 6, más 0, 6. Menos 3 por 0, 0, más menos 2, menos 2. 0 por menos 3, 0, más 0, 0. Y esta la transcribimos. 0, 3, 0, menos 1, 0. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno. Miren, a mí me parece que puede ayudarnos multiplicar por 1/3 al renglón 3 e intercambiarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a quedar el pivote abajo a la derecha en el renglón 2. Porque si elegimos el 6 como pivote, después el 3 nos queda abajo a la izquierda. Y abajo a la izquierda no estaríamos escalonando. Entonces, ustedes vayan anotando las operaciones elementales. Lo que vamos Acá a vamos hacer... a hacer Profe, como un ¿puede 6. repetir la operación elemental que hizo recién? Sí. Intercambio. La que hice recién fue multiplicar por menos 3 al renglón 1, sumársela al renglón 2, y esto cambia al renglón 2. Genial, gracias, profe. De nada. Ahora lo que voy a hacer es intercambiar renglón 2 con renglón 3. Y a su vez vamos a multiplicar por 1/3 al renglón 2 para generar un nuevo pivote.
ahora multiplicás por un sexto y ya estaría, ¿o no? El renglón 3. Muy bien, lo hacemos de una. Ahí va. 1, un sexto, y acá si seguimos haciendo buenos pivots, vamos a llenar la NBA nosotras y nosotros. Profe, ¿no sería menos 2/3 en vez de menos 1/3? Y sí, que tiene razón. O la selección, con tantos buenos pivots. A ver, ¿a dónde está? Acá. Bien, a esta altura ya sabemos que como hay compatibilidad, es más conveniente que esté escalonada reducida. Entonces, multiplicamos por 2 al tercer renglón y se lo sumamos al primer renglón porque nos está faltando que ese menos 2 sea 0. ¿A dónde escribo esto? Espera. Acá. Entonces, 0 por menos 2, 0, más 1, 1. 0 por menos 2, 0, más 0, 0. 1 por menos... Ah, por 2. Bueno, pero los ceros, si los multiplico por menos 2 o por 2 no cambia. 1 por 2, 2, menos 2, 0. Profe, creo que hay un error en la anterior, ¿puede ser? Sí, ¿qué hice? O sea, el menos 2/3 iría abajo y el menos 1/6 arriba, porque cambió la fila y las columnas. Digo, las filas, 2 con la 3. Muy bien, menos mal que te diste cuenta. Entonces, este es, me dijiste, menos 1/6. Y después, menos 2/6 que se hace menos 1/3. Ahí. Creería que sí. No, profe, menos 2/3 no es. Porque lo multiplicamos por 1/3. Multiplicó Pero esa mire, fila por el un menos, sexto. el menos 2 está con el 6. Entonces, al 6 lo multiplico por 1/6. Así genero el 1. Y al menos 2 lo multiplico por 1/6, son menos 2/6. Menos 2/6 se puede simplificar, son menos 1/3. ¿No? Porque el que está con 3 es el que está en el renglón 3. Pero el renglón 3 lo trasladé al renglón 2. Y el renglón 2 lo trasladé al renglón 3. Entonces arriba también es menos 1/3, profe, no es menos 1/6. Porque el renglón 2 lo multiplicamos por 1/3. A ver, ahí. Claro, eso. Ahora me parece que vamos mejor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Y ahora qué operación hicimos, profe? Multiplicamos por menos 2 al renglón... No, por 2 al renglón 3. Y se lo sumamos al renglón 1. ¿No? Estábamos en Profe, esta. ¿podría poner las operaciones elementales que va realizando? Ah, yo les había pedido que las escriban ustedes. A ver, esperen. Entonces, lo primero que hicimos fue menos 3 por renglón 1 más renglón 2 en renglón 2. Después lo que hicimos fue intercambiar renglón 2
con renglón 3. Después multiplicamos por 1/3 al nuevo renglón 2, y esto pasó a ser el renglón 2, y después multiplicamos por 1/6 al renglón 3, y esto pasó a ser el nuevo renglón 3. Esperen que acá me quedaron los símbolos en vez de los números. Ahí está. Profe, ahí cuando cambiaste renglón 2 por renglón 3, ¿habría que poner un menos afuera del paréntesis o eso era solamente en matrices? ¿O esto también es una matriz? Estoy medio perdido. Bien, bueno. Esos numeritos que quedan afuera cuando hacemos operaciones elementales es a determinantes. Nosotras y nosotros ahora no estamos haciendo cuentas con determinantes. Estamos utilizando una matriz ampliada. La matriz ampliada es una matriz. Entonces, cuando hacemos las operaciones elementales, lo que sabemos es que generamos una matriz semejante, pero no así dejamos, digamos, como numeritos que, en los que cambia la matriz, porque la matriz no cambia en un numerito. El que cambia en un numerito con las operaciones elementales es el determinante. Por esa razón acá solamente gracias. ponemos el rulito de semejante. ¿Ahora sí? Sí, sí. Entonces, multiplico por 2 al menos 2/3, se lo sumo al 0, sumo menos 2/3. Multiplico por 2 al 0, se lo sumo al 0, 0. Y ahora transcribimos porque lo otro ya está todo hecho. 1, 0, menos 1/3. Profe, perdón, ¿qué operación elemental hizo ahí? La operación elemental que hice fue multiplicar por 2 al renglón 3, y de esa manera se lo sumé al renglón 1, y esto cambió al renglón 1. Muchas gracias. De nada. Entonces, ahora, vamos a transcribir el tercer renglón. 0, 0, 1, menos 1/3, 0. Entonces, con esto... Profe, ahí no sería menos 1/6 porque en la operación elemental puso 1/6 por renglón 3 igual al nuevo renglón 3. Claro, pero había un menos 2, entonces quedaba menos 2/6, que es menos 1/3. Ah, bien. Sería el renglón 3, nuevo renglón 2. El renglón 2 se vuelve el renglón 3 y ese es el renglón que multiplica, ¿no? Es que antes hay un cambio, ¿ves que ahí dice que el renglón Sí, 2 sí. lo cambio por el renglón 3? Bien. ¿Ahora sí? Bueno. Sí, profe. Esto yo usualmente lo escribo como experiencia ordenada. Y bueno, voy a tener que aceptar una propuesta de uno de mis bebotes para poder tener de nuevo el Word, porque me parece que queda más claro cuando les escribo con el editor de Word. Así que bueno, lo vamos a evaluar para la semana que viene. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué buscaste sacar el menos 2 que había en la columna 3, renglón 1? Si ya era escalonada. Porque estaba escalonado solito, no estaba escalonado y reducido. Mira, para hacer una matriz escalonada reducida, a donde hay un pivot, tienen que haber ceros. Entonces, acá tenemos un pivot,
pero no teníamos todos ceros en la columna. Entonces, por este menos 2, es que tengo que hacer una operación elemental más. Ah, perfecto. Y tiene que estar reducido para encontrarla. A ver, cuando el sistema es compatible, es conveniente hacer la forma escalonada reducida y resolverlo por Gauss-Jordan porque nos queda todo despejado. Pero que sea conveniente no quiere decir que sea lo único que se puede hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con esa forma de matriz ampliada, está escalonada nada más, no está escalonada reducida. Entonces, lo que podemos hacer es sustitución hacia arriba. ¿Me explico? Entonces, con esta forma yo ya podría reescribir un sistema equivalente y empezar a despejar manualmente. Haciendo una operación elemental, lo que hago es tener todo listo para despejar. Mira, ¿ves que en esta nos quedó ahora el pivot y todos los demás elementos en la columna que son ceros? ¿Sí? Entonces, nos permite escribir el sistema equivalente en el que W menos 2/3 de Z es igual a 0. X menos 1/3 de Z es igual a 0. Y menos 1/3 de Z es igual a 0. Entonces ahora despejamos a X, a W, a X y a Y en función de Z. Ah, claro, bien. Y otra vez Z es la libre, ¿o no? Porque el libro, esto está textual del autor. El autor pone primero a W. Si pusiéramos primero a X, nos quedaría W después de Z, que es la forma más frecuente en nuestra comunidad de estudio, y nos hubiera quedado todo en función de W. Claro, perfecto. Entonces, Entendí, gracias. W es igual a 2/3 Z. X es igual a 1/3 Z. Y es igual a 1/3 Z. Entonces, matemáticamente, ¿qué nos permite escribir esto? Una solución general. Profe puso 173. La altura de mi madre, que en paz descanse. Bien, bueno, a ver. Entonces, ¿qué tenemos en el conjunto solución? Matemáticamente tenemos cuaternas. ¿Por qué? Porque tenemos moléculas de amoníaco, cantidad de moléculas de amoníaco, cantidad de moléculas de oxígeno, cantidad de moléculas de nitrógeno y cantidad de moléculas de agua. Esas son nuestras 4 variables. Entonces, matemáticamente tenemos cuaternas. Paréntesis. La primera de la que hablamos es de W. W es 2/3 Z. X es 1/3 Z, coma entre las componentes. Y es 1/3 Z. Y Z es libre. Cerramos paréntesis, se terminó la cuaterna, matemáticamente Z es real. Entonces, matemáticamente, en una solución particular, Z puede ser igual a 1, Z puede ser igual a 0, ¿sí? Si Z es igual a 1, se genera 2/3
un tercio, 1. Ahora, todo lo que hicimos matemáticamente, si lo vemos en la situación de la reacción, no nos sirve para nada, porque 2/3 de moléculas de amoníaco nunca en la vida, in the never life, ¿sí? Entonces, ahora del mundo matemático volvemos al mundo real, a la situación de la reacción química. ¿Qué ocurre? Si tenemos todos denominadores 3 y vamos a multiplicar por z, vamos a necesitar que z sea múltiplo de 3. Entonces, en esta situación, que no quiere decir que en todas las reacciones químicas sea igual, vamos a necesitar múltiplos. En esta, múltiplos de 3. Y ahora, ¿son todos los naturales? No. ¿Son todos los reales? No. Son los que tienen forma 3 por un natural. Entonces, bueno, acá está empezando a resolverlo. El z más chiquitito, que es la cantidad de moléculas de agua, es igual a 3. Es decir, que como mínimo, para poder hacer esa reacción, necesito 3 moléculas de agua. O como mínimo, cuando haga esa reacción, porque las moléculas de agua están en el producto, voy a obtener como mínimo 3 moléculas de agua. Es decir, que matemáticamente estoy teniendo información de que nunca haciendo esta reacción voy a obtener 2 moléculas de agua, o voy a obtener 1, porque lo mínimo son 3. Y ahí se están empezando a relacionar, ¿sí?, todo esto de este mundo tan abstracto matemático con lo que ustedes tienen que resolver. Entonces, en la situación, como mínimo, necesito 3 por 2/3, 2 moléculas de amoníaco. Tres por 1/3, 1. Una molécula de oxígeno. Para obtener 3 por 1/3, una molécula de nitrógeno. ¿Y cuántas moléculas de agua? 3. Entonces, nunca más a resolver una redox por tanteo. Porque no solamente tenemos información con los resultados, con el conjunto solución de qué moléculas vamos a obtener, sino qué mínimo de moléculas vamos a necesitar, que vamos a necesitar que una molécula sea múltiplo de 3, por ejemplo, vamos a tener mucha más información. No tiene sentido resolver por tanteo una equilibración, desde mi punto de vista. Profe, ¿por qué 3 moléculas de agua? Eso no entendí. Porque Z es igual a 3. Mira, vayamos a lo que habíamos... Mira. Cuando nosotros nos encontramos con la situación, habíamos dicho que W eran las cantidades de moléculas de amoníaco. X, la cantidad de moléculas de ozono, dice ahí, pero bueno, sí. Arriba dice oxígeno. Ah, acá está la diferencia, por eso está distinto. O usé oxígeno o usé ozono. Ah, no, Ozono no. usamos. Ozono. La planteamos con ozono. Sí, habría que ver si reacciona, si es posible, y puede ser que difiera en lo que está escrito por haber usado oxígeno en vez de ozono, y ahí surge los sextos.
Bueno, yo después lo tengo que revisar. Entonces, I son la cantidad de moléculas de nitrógeno. Y Z son la cantidad de moléculas de agua. Z está en cuarto lugar. Entonces, cuando nos encontramos con nuestra cuaterna, el conjunto solución, sabemos que 2/3 de Z nos habla de W. Y W era la cantidad de moléculas de amoníaco. Cuando lo multiplicamos por 3, ahí nos informa que necesitamos 2 moléculas de amoníaco. Entonces, cuando hacemos reaccionar 2 moléculas de amoníaco con 1/3 Z es la cantidad de moléculas de ozono. 1/3 por 3, 1. Cuando hacemos reaccionar 2 moléculas de amoníaco con 1 de ozono, generamos 1 de nitrógeno y 3 de agua, porque agua es directamente Z. Y cuando generamos esto, vemos que no tiene sentido, por ejemplo, que Z sea igual a 2, porque ¿qué hacemos con 2/3 de moléculas de ozono? ¿Se comprende? Sí, pero mi Entonces, duda es por qué multiplicamos todo por 3. Eso es lo que no entendí. ¿y qué hacemos con el denominador 3? ¿Cómo lo cancelamos para que nos queden cantidades naturales? Ah, ya entendí, ya entendí. Bien. Me alegro. ¿Más Igual, profe, ¿no preguntas? serían moles en vez de moléculas? En el inciso, o sea, en el ejemplo dice que son números de moléculas. Está Ah, explícito. Así Yo dice la también estaba traducción. pensando eso y lo busqué en el ejemplo. Puede ser que haya errores en cuanto a las interpretaciones químicas, ¿eh? Seguro, seguro. Lo mío no es la química. Yo solamente les acerco de la manera más aproximada posible. Así que bueno, corríjanme. Si son moles, bueno, lo adecuamos. El libro dice moléculas, pero pueden ser moles y que esté mal hecha la traducción. Sí, 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 tranquilamente. Pero ustedes, diciendo bien las cosas químicamente, ¿pueden hacer uso ahora de los sistemas homogéneos? Sí. ¿Sí? ¿Pudieron relacionar? Sí. Sí, porque generalmente me pasa eso, o sea, suelo plantearlo como un sistema, porque lo aprendí así cuando cursé química en la escuela. Buenísimo. Bueno, Solo que no nos decían que era un sistema. Eran reacciones redox, ¿no? No, era reacciones en general. Pasa que nos enseñaron 2 formas de balancearla al tanteo, como nos están enseñando ahora, y después otro era con más cuentitas, que es como lo que acaba de hacer la profe. ustedes saben que cuando yo intenté estudiar química, me acuerdo que para mí la cuestión de la equilibración era todo un tema, porque no le encontraba la vuelta. En realidad, ya era profesora de matemática, pero no había tenido una vinculación entre la matemática y cómo formular el sistema. Entonces siempre terminaba como por tanteo, pero creo que es mucho más complejo e inexacto, porque, por ejemplo, esto de saber qué múltiplo tiene que ser, o ese tipo de cuestiones, yo lo pude comprender recién después de dejar de intentar aprender química y leer ese ejercicio. Por eso les digo, ustedes hagan las correcciones que tengan que hacer, digan químicamente bien las cosas, pero bueno, la idea es que lo puedan resolver. Yo no lo había podido resolver antes, no había tenido conexión. Cuando Yo lo hice por tanteo el ejercicio que puso recién y me dio lo mismo. O sea, de
¿Te dio lo 2 más mismo? 3 me dio lo mismo. Sí, Ah, 2 bueno. más 1 más 3. Lo mismo. Pero porque ya, o sea, ya sé igualar las ecuaciones del secundario, por eso. Ah, claro. No, yo en el secundario vi las cadenas carbonadas y esas cosas, todo lo que tenía carbono. ¿Cómo es que se llama esa parte de Química la orgánica. Esa tuya. Claro, el tema es que si son moles, sí pueden ser números decimales. Claro. O eso nos dijeron. Claro. O sea, no tendríamos que hacer el múltiplo de 3. Podríamos dejar directamente las fracciones. Entonces son moléculas. Porque no tiene sentido Claro, en eso en el de ejemplo son moléculas. Entonces son moléculas. Porque lo que yo entendí es que no tienen sentido ahí las fracciones. Pero si ustedes ahora con esto pueden hacer una ampliación, puede ser que también haya sistemas con los moles, acérquenmelos y yo los voy incorporando, para que vayamos viendo, a ver, todo lo que ustedes vayan viendo, que puede relacionarse con algo matemático, y que está dentro de lo que tenemos que estudiar en álgebra y geometría 1, le vamos dando situaciones que acerquen, que vinculen, porque por algo es una materia básica, porque, o sea, lo que dijeron los ingenieros y las ingenieras que hicieron el plan de estudio, es que necesitan esta matemática para poder aprender otras cuestiones propias de la química. Y esas cuestiones yo no las desconozco, de casualidad encontré esto. Pero si ustedes van encontrando otras cuestiones, acérquenlas y las vamos incorporando. Las vamos vinculando. Sí. Usted usó para una molécula de ozono para obtener una molécula de nitrógeno. ¿No serían 2 moléculas de nitrógeno? Bueno, ahí, ¿sabes qué? Me queda el interrogante, porque viste que en el enunciado dice oxígeno y en el planteo hay ozono. Entonces voy a tener que agarrar de nuevo el libro para ver si es oxígeno o ozono. Si en el libro dice oxígeno y después ozono, ¿de qué manera? Ahí hay un error. Si es de tipeo, de transcripción, de qué, pero bueno, nosotros lo resolvimos con ozono. No sabría si la intención inicial del autor era con ozono o con oxígeno. Y ahí se genera el cambio, a tal punto de que necesitaríamos múltiplos de 6 en vez de múltiplos de 3. Solamente con ese cambio. O en realidad se pueden usar tercios de ozono. Por eso, como decía recién en el chat, que los moles pueden estar escritos como una fracción cuando se trata de una reacción química. Entonces puedo poner un tercio de ozono, sería una molécula de oxígeno o un átomo de oxígeno. Bueno, pero entonces ahí, con ese conjunto solución, recurran a una profesora de química que les diga qué interpretación tendrían esas fracciones. O ustedes vean, qué sé yo, busquen en el chat y vean si tiene razón de ser el 1/3 también en la química. Sí, vayan ampliando ustedes y coméntenme, así podemos ampliar todos. Bueno, yo estaba yendo a lo que teníamos que ver hoy, porque nos refuimos a algo que iba mucho más adelante. Pero lo que vamos a hacer ahora es, con todo lo que vimos, generar... No, nos está faltando algo, hay un tipo de sistemita que no vimos, esperen. Vamos a ver una cosita más, así vamos al jueguito. Mira, cuando los sistemas son de 2 variables, ¿sí? Ustedes ya pudieron hacer, por lo que resolvieron en el primer jueguito de la clase anterior, que se representa cada ecuación con una recta, ¿sí? Con una función lineal.
y que cuando las rectas se intersectan todas en un mismo punto, hablamos de un sistema compatible determinado. Que cuando coinciden dos rectas en todos sus puntos, el sistema es compatible indeterminado, pero podemos encontrarnos con situaciones como estas, en la que tres rectas coinciden en un punto, pero por ese punto no pasa la cuarta recta. Entonces, este sistema se llama incompatible. Y un sistema incompatible tiene por conjunto solución el conjunto vacío. Es decir, que conjunto solución siempre hay. La cuestión es que el conjunto solución de un sistema incompatible no tiene solución alguna dentro, está vacío de soluciones, ¿sí? No hay ninguna dupla solucionaría el sistema. Cuando vamos a resolver un sistema de este estilo, por Gauss o por Gauss-Jordan, buscando solamente la forma escalonada, logramos lo que se llama renglón de incompatibilidad. Con el renglón de incompatibilidad, lo que generamos es mostrar que 0 por x más 0 por y igual a un número distinto de 0, como puede ser 1, porque ahí nos va a quedar un pivot, nos genera una ecuación en la que estamos diciendo que 0 tiene que ser igual a 1. 0 nunca va a ser igual a 1. Entonces, no hay ningún x ni ningún y que solucionen esa ecuación. Pero para solucionar el sistema, tenemos que solucionar todas sus ecuaciones. Entonces, si hay una que no la podemos solucionar, no vamos a poder solucionar el sistema. Y es lo que pasa cuando resolvemos sistemas incompatibles. Eso nada más nos estaba faltando. Vamos a ver si encontramos alguna matriz ampliada en la que resolvamos un sistema incompatible. Está más abajo, algunos ejemplos abajo, me parece. Bueno, ven, acá tenemos un ejemplo de sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Todos los términos independientes son ceros. A donde un término independiente sea distinto de cero, el sistema ya es no homogéneo. Si vos decís que está más abajo, por ejemplo, miren, acá tenemos un sistemita, ¿sí? Esta es la matriz ampliada, y cuando multiplico por menos 4 al renglón 1, para sumárselo al renglón 2 y generar un 0 por debajo como pivote, se genera de segundo renglón 0, 0, 0 en la matriz de coeficientes, 1 en la matriz ampliada. Entonces, si reescribimos la ecuación, es 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 1. ¿Cuándo 0 va a ser igual a 1? Nunca. Entonces, un renglón de este estilo se llama renglón de incompatibilidad y es el que nos dice, nos informa que el sistema es incompatible. Y el conjunto solución es directamente el conjunto vacío y terminamos de resolver y analizar. Profe, ¿y si en vez de un 1 en la última columna hubiera un 0, ¿es compatible o si es incompatible porque tiene todos ceros? Es distinto si tiene todos ceros, mira. Ese tiene todos ceros. Entonces, cuando hay todo un renglón en la ampliada de ceros, la ecuación sería 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 0. Y 0 siempre es igual a 0. Entonces nos vamos de un nunca a un siempre. Entonces,
ninguno resuelve que 0 sea igual a 1, todos resuelven que 0 sea igual a 0. Todos los x, y, z. Entonces no genera una ecuación significativa. Directamente utilizamos el renglón de arriba para poder despejar, en donde x menos y más z es igual a 6. Ah, perfecto. Justo se me había cortado y no vi esa parte, perdón. O, ¿tengo que decirte algo de nuevo? No, porque justo como vi el 1 ese me surgió la duda de qué pasaría si es con 0. Bueno, bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro jueguito. Esperen que estamos en álgebra y geometría 1. Estamos en la semana del 26 al 30. Y acá tenemos el jueguito de hoy. Ahí va a enviar para todos. Entonces ahora lo enviamos por si a alguien le resulta más cómodo al grupo. Uy,